todos nuestros oyentes. Soy Lorena Medina, estudiante del doctorado en educación, docente de escuela pública en Colombia. El día de hoy analizaremos los fundamentos que sostienen el quehacer pedagógico contemporáneo y para ello contamos con Nazli Olachea, con quien tendremos una charla que nos permitirá analizar desde diferentes perspectivas y conceptos la epistemología y la educación. Gracias por la introducción, Lorena. Soy Nazli Olaechea, también estudiante del doctorado en educación, docente de escuela privada en Colombia y como bien lo mencionas, estaremos discutiendo algunos retos y desafíos que como docentes latinoamericanas enfrentamos en un país como Colombia, que aún mantiene prácticas eurocentristas. Es correcto, Nasli. Hablaremos de la epistemología, una rama de la filosofía que, según Andrade Salazar y Rivera, no solo observa la naturaleza del conocimiento, sino que valida procesos, métodos mediante los cuales construimos y deconstruimos saberes. Tal cual. Para ello es fundamental comprender que la epistemología en la educación actúa como una brújula. ¿Una brújula? Parece ser una interesante metáfora la que vas a desarrollar. ¿A qué te refieres específicamente? Es decir, nos orienta y no solo se limita al conocimiento como en esencia, sino que examina cómo se organiza, transmite y aplica en contextos sociales, económicos y políticas de control desde las instituciones, así como nos lo indica Andrade Salazar. Hoy más que nunca es imperativo reflexionar sobre cómo estos conceptos aterrizan en nuestras aulas de educación pública y privada para formar ciudadanos con capacidad crítica y actitud ética, de acuerdo con Paitán 2021. Así es, Nasli. Para que nuestra audiencia comprenda la relevancia de este campo, analicemos las corrientes que han moldeado la enseñanza. Por un lado, el empirismo sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial y la observación directa y lo vivido, según lo que también nos comenta Andrade Salazar Rivera 2024. En este sentido, un ejemplo práctico sería un laboratorio de ciencias en donde los estudiantes no solo leen sobre la fotosíntesis, sino que observan el crecimiento de una planta. Sin embargo, el racionalismo de pensadores como Descartes postula que la fuente principal es la razón y la capacidad innata de la mente para producir principios universales mediante la lógica. Exactamente. Ahora pensemos en las matemáticas. El estudiante utiliza el razonamiento deductivo para resolver un teorema basándose en la estructura lógica de su pensamiento. Ahora, pensemos en nuestro campo de acción, que es la enseñanza del inglés. Probablemente desde el empirismo analizaríamos cómo los estudiantes adquieren el idioma de forma natural mediante el uso y la exposición del idioma con podcasts como este, por ejemplo, juegos de rol, lecturas, videos. Desde el racionalismo analizaríamos cómo comprenden la estructura lógica del idioma a través de las reglas gramaticales. Pero mira qué interesante. Ahora bien, a través de los paradigmas históricos en la educación, es muy fácil caer en la pregunta del cómo enseñar, pero pocas veces nos detenemos a cuestionar el por qué y el para qué, ya que la filosofía y la epistemología permiten trascender la dimensión instrumental de la enseñanza para analizar críticamente los fundamentos que orientan nuestras decisiones pedagógicas. ¿Qué opinas, Lorena? Esta postura, Nasli, nos lleva a tomar praxis como algo emergente desde la epistemología crítica. ¿Recuerdas que Foucault ha señalado cómo el conocimiento se construye bajo dinámicas de control y disciplina institucional en la educación pública y privada? Pues esto se refleja al cuestionar precisamente el por qué ciertos contenidos son obligatorios, tomando el acto educativo como liberador, porque educar es gobernar. Y no es un secreto que el sistema educativo a menudo está supeditado al poder político de turno, como lo menciona Andrade Salazar Rivera Pérez 2024. Claro que lo recuerdo. Además me recuerda cómo la epistemología crítica y las epistemologías del sur surgen como propuestas fundamentales para recuperar los saberes y las perspectivas de los sujetos subalternos y oprimidos, de acuerdo con Gallego, Rosales y de Sousa 2019. Tal cual. Esta exclusión epistémica desde mi perspectiva se mantiene de forma directa en el escenario de la escuela, dado que tradicionalmente las políticas educativas, textos y currículos estandarizados con visiones eurocéntricas dejan de lado los conocimientos locales de los estudiantes para reescribir la historia de acuerdo a intereses económicos y de perpetuación de poder colonial. Ahora bien, pensando en los desafíos,
sobre la función de la epistemología en la educación, es importante precisar la función del diseño curricular, uno contextualizado y orientado hacia un aprendizaje heurístico y asociado a las necesidades socioculturales. Por supuesto. Porque, de acuerdo a Andrade y Rivera, la epistemología debe guiar el diseño de programas, de estudios para que dejen de ser meras transmisiones lineales de información. Ajá, es lo que Freire llamaba superar la educación bancaria, en donde la relación del sujeto-objeto presenta una de las críticas epistemológicas más profundas que realiza a los modelos tradicionales de enseñanza. Y aquí viene una parte muy interesante. De aquí nace una de las tensiones entre eficiencia y formación, donde la filosofía actúa como resistencia frente a los discursos tecnocráticos que priorizan la productividad y la medición estandarizada. Ahora cuéntame, Lorena, ¿esta medición estandarizada existe actualmente en tu práctica docente en escuela pública? Sí, claro. Hay una preocupación constante hacia obtener los resultados que el marco común europeo sugiere según edad y grado de escolaridad. De hecho, hay una medición que nos compara con colegios privados y de concesión, que para nuestros oyentes de otros países que tal vez no estén relacionados con el término dinámica, son colegios de concesión aquellos con infraestructura del Estado pero administrados por privados, donde se terciariza la contratación de los docentes. Un desafío contemporáneo también es que los programas de formación docente a menudo carecen de pertinencia social y están descontextualizados, según lo que nos menciona Andrade Salazar Rivera Pérez 2024. Necesitamos docentes que funcionen como intelectuales críticos, capaces de reflexionar sobre su propia práctica y que, cómo, por qué enseñan. Paitán 2021. De acuerdo a lo que me mencionas, entonces un ejemplo sería la integración de las tecnologías, ¿no crees? Porque no basta con dotar de computadoras a una escuela rural. Hay que evaluar cómo esta tecnología altera la construcción social del saber, de acuerdo también a Andrés Salazar y Rivera, porque de lo contrario, solo se refuerza la brecha digital en sectores vulnerables, aquellas mencionadas por Paitán 2021. Hablemos entonces de la cruda realidad. La investigación indica que la deserción escolar está ligada a problemas económicos familiares y a una escasa valoración de la enseñanza por parte de los padres en contextos de bajos recursos, Paitán 2021. Pues mira ahora los retos que enfrenta la educación pública y privada, la inclusión y la equidad. De nuevo, Lorena, mira la importancia de integrar la epistemología reconociendo que el conocimiento es un proceso dinámico y que el paradigma del pensamiento complejo propuesto por Morin sugiere que debemos enseñar la interdependencia global. Y aquí quisiera poner sobre la mesa el fenómeno del bilingüismo en Colombia. Esto es un evidente llamado a la concienciación y a la praxis docente, Nazli, ¿no lo crees? El Estado debe financiar no solo infraestructura, sino políticas que devuelvan el prestigio a la labor docente y garanticen el desarrollo pleno de la educación de acuerdo con lo que dice Paitán 2021. Y con respecto a lo que mencionas de los programas de bilingüismo, totalmente de acuerdo. Cuando las políticas bilingües se enfocan exclusivamente en el cumplimiento de estándares internacionales o en la obtención de certificaciones, existe el riesgo de invisibilizar dimensiones esenciales de la formación humana. Por supuesto, Lorena, debido a que desde una perspectiva filosófica y epistemológica, esta tensión revela una cuestión mucho más profunda, la disputa por el sentido mismo de la educación, como el pensamiento crítico, la construcción de ciudadanía, el reconocimiento de la diversidad cultural y la capacidad de comprender la realidad desde múltiples perspectivas. Entonces, podemos decir que esto se convierte en un reto y desafío actual para mitigar esas brechas sociales, rechazar la mercantilización educativa. Esta comprensión nos lleva a reconocer que el verdadero propósito del bilingüismo no debería limitarse al dominio instrumental de una lengua extranjera, sino que más bien debe orientarse hacia la formación de sujetos capaces de dialogar entre culturas, interpretar críticamente discursos que circulen en el mundo global. Esto de acuerdo también a Gallego Rosales de Sousa 2019. Qué interesante. Entonces, desde esta perspectiva, enseñar una segunda lengua representa una oportunidad para ampliar horizontes de comprensión, fortalecer la interculturalidad
y promover formas más democráticas de relacionarnos con el conocimiento y con otros. Ujú, así tal cual. Para concluir, podemos decir que la filosofía y la epistemología no son abstracciones, son la base para formar ciudadanos creativos y autónomos. Sin esta reflexión, la educación se reduce simplemente a un adiestramiento técnico al servicio de los intereses particulares de la élite, como lo afirma Paitán el 2021. Entonces, Lorena, el mayor desafío de la educación pública es garantizar que cada estudiante tenga las herramientas intelectuales para actuar sin influencias ni alienaciones, con libertad para expresarse, como nos lo indica Paitán 2021. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo garantizar esto en la escuela privada? Es una excelente pregunta, porque como docente que también estuvo en aula de educación privada, siento que a pesar de que algunos entes de control están presentes en la escuela pública, el docente tiene más autonomía y libertad de cátedra. Aún así, decolonizar la educación, tanto en educación pública como privada, requiere proceso de deconstrucción y reconstrucción constante de ese quehacer pedagógico. Así es, y no estamos solas en esta preocupación. Considero que las iniciativas de aprendizaje colaborativo, como los foros que hemos tenido durante este periodo, nos han ayudado a tener este diálogo de saberes y experiencias desde múltiples perspectivas, realidades y contextos. Esta retroalimentación ha permitido enriquecer la comprensión del mundo para ser conscientes que no podemos limitarnos a la visión eurocéntrica, todo en diálogo horizontal y recíproco entre diferentes formas de conocimiento, así como propone Gallego y de Sousa 2019. Bueno, ha sido un espacio muy productivo de discusión. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden pensar, el conocimiento es el primer paso para transformar la realidad. Hasta la próxima.